Iniciamos un nuevo capítulo de Detrás del Rostro, el podcast de Versión Pública, y en esta oportunidad queremos tener como invitada a una mujer que conocemos por su fortaleza, valentía, su lucha constante por los derechos de la mujer, por los derechos humanos, pero que hoy no nos va a hablar de nada de eso, sino nos va a hablar de su propia historia, una historia que quizás muchas mujeres están viviendo en silencio. Bienvenida, Norma. Hola, William. Un gusto estar contigo y estar con todos los que nos oyen y nos ven a través de Versión Pública. De verdad, gracias por aceptar esta invitación, porque es contar tu historia, una historia que estoy seguro es difícil de contar, pero que a la vez también se convertirá en herramienta para muchas mujeres que nos van a escuchar a través de este podcast. Norma, quisiera iniciar preguntándote, ¿cómo fue esa infancia de Norma Vera Salazar, esa niña? Bueno, como la idea de este podcast es hablar desde la otra versión, como el nombre del programa, y yo que soy una mujer que me he caracterizado por ciertas luchas que han sido muy fuertes y contundentes y que me han visto en otros espacios, en otros escenarios, peleando con paramilitares y denunciando cosas muy difíciles. Todo eso tiene un propósito y ha tenido una versión de mí misma, de mi propia infancia. Mi infancia fue muy dura y muy difícil, igual que la infancia al final de todas y todas las personas que vivimos en la periferia o que vivimos en ciertas condiciones. Yo vivía en el estrato cero prácticamente. Nosotros nos vinimos con nuestra familia, mi hermano, mi mamá, de Ibagué, porque mi mamá vivió una violencia intrafamiliar muy fuerte. Teníamos un papá que le pegaba un día sí y otro también. Y nos vinimos para Santa Marta. Mi mamá se volvió vendedora ambulante y vivíamos unas condiciones muy precarias. Nosotros mismos vendíamos agua en la playa, éramos vendedores ambulantes, vivíamos en una casa sin luz, hacíamos las tareas con mechones y tengo que decir que éramos los mejores alumnos del salón, ¿eh? Sin embargo, a los 8 años empieza una etapa muy difícil para mí. Mi tío me empieza a violar. Me violó por casi 4 años, de los 8 a los 12. Y obvio, tengo 45, han pasado más de 30 años, y de esto no se habla. ¿Por qué? Porque esas cosas pasan en el interno, adentro de las familias. El monstruo para mí debajo de la cama, hoy que tengo una hija de 8 años y me habla todo el tiempo del coco, el monstruo en la cama sí existía para mí. Mi tío me violó más de 200 veces. Y haciendo la retrospectiva, a mí mucha gente me pregunta por qué yo no le tenía miedo a Giraldo. Pues yo no le tenía miedo a Giraldo porque yo recuerdo uno de estos episodios, nosotros vivíamos en Playa Salguero. En uno de estos episodios mi tío me metió al mar y me obligaba a hacerle sexo oral debajo del mar, con la cabeza adentro. Y me tuvo tanto tiempo adentro que básicamente me morí. Le tocó sacarme y darme respiración boca a boca. Yo creo que todo lo que se rompió en mí después de un proceso de violación tan largo, también se rompió en ese día en mi propia naturaleza y yo le perdí el temor a la muerte. Muchas historias propias pasaron, mucha terapia psicológica y espiritual, muchas luchas por otras mujeres que también fueron una restauración propia para yo poder entender, y eso lo entendí hace unos pocos años, cómo ese temor a la muerte se había perdido. Vinieron unas épocas difíciles para mí en el interno, porque es que batallar internamente con la violencia sexual es muy duro. Por muchas razones, porque al final los temas de la violación no solo son penetraciones al cuerpo, son penetraciones profundas en la psiquis, en el alma, si es que la gente lo cree. Y eso significa que la psiquis se destroza. La gente habla mucho de las incapacidades de las mujeres violadas para tener relaciones sexuales, pero no es ni siquiera eso, es más profundo. Yo tuve pesadillas durante casi 30 años de mi vida, en las que un hombre de negro me perseguía o siempre me caía al abismo, que es una pesadilla habitual, eso lo entendí en terapia.
de quienes hemos pasado por trastornos muy fuertes o quienes hemos pasado por procesos muy duros. Eso me llevó a reconstruir cada uno de los momentos tan duros de las formas de violencia. Y es que mi tío no solo me violó, mi tío me torturaba. Me amarró desnudo a un árbol, me metía debajo del mar y me sostenía allí mucho tiempo para que yo accediera a seguirme dejando violar. Tenía una moto, que él era mecánico de motos, y cogía por el Siruma a altísima velocidad y me decía que me iba a tirar. Me decía que iba a matar a mi mamá, si le decía. Y obvio, el niño, y eso lo entendí después, yo he representado más de 10.000 víctimas de violencia, lo entendí después, en la psiquis del niño no funciona igual. El niño lo cree todo. El niño lo cree todo. Entonces, el alma, la psiquis, el cuerpo se trastorna completamente. Yo no recuerdo de mi infancia, quizás en este momento, un momento feliz. ¿Todos los días de tu vida o todos los días de tu infancia fueron momentos cargados de dolor, de sufrimiento? Lo que pasa es que fue un dolor continuado y sistemático. Hubo una sistematicidad en la violación. Y como fue tan dura y vino cargada de formas de tortura y vino cargada de formas de control psicológico muy fuertes y vino cargada de silencio además. Yo guardé silencio mucho tiempo y de alguna manera me excluí de mi núcleo familiar también y mi proceso de resiliencia básicamente lo afronté sola. Yo hice terapia mucho tiempo, creo que todavía lo sigo haciendo. La terapia psicológica la recomiendo altamente para todo el que esté pasando algún duelo, algún tipo de dolor, porque abrir la caja de Pandora es muy difícil y es lo que pasa al inicio de la terapia. Uno abre la caja de Pandora y se escapan todos los males de la humanidad y lo más duro es mirarlos a los ojos y entenderlo, que uno está roto. Así es. Norma, quisiera que volviéramos a esa infancia, y es porque, ¿cómo era la relación con tu tío? Es decir, vivía en tu casa, digamos que ya nos hiciste como un pequeño ahí retrato de lo que era la vida familiar, que era bastante compleja también, porque me imagino una madre que estaba buscando cómo salir adelante y sacar adelante a sus hijos, unos hijos que tocaba colaborar para poder sobrevivir en la vida. ¿Cómo llega ese tío a tu vida? Ese tío es hermano de mi mamá. Yo estoy segura que él es un pedófilo. Quién sabe si sigue siendo abusador, es probable. Yo nunca pude judicializarlo porque el delito en mi caso prescribió. Era antes cuando los delitos de violencia prescribían. Pero él llega, habitualmente no vivía con nosotros, pero había lógicas de cuidado. Entonces me buscaba al colegio a veces, me llevaba a hacer los mandados. Había un entorno que de alguna manera permitía que él estuviera cercano y fuera como un cuidador no habitual, pero en esos espacios de cuidado era donde él aprovechaba para ejercer un control que ya tenía sobre mí hace mucho tiempo. Y es que al final tú te metes como abusador en la mente del niño y el niño te cree todo. Más cuando, por ejemplo, este tema de la moto a alta velocidad, todos conocen el Siruma, todos los que son de esta zona, el Siruma es una vía que es casi ondulante. Y al ir en la moto tan rápido y yo creer que me iba a caer, pues obviamente tú terminas teniendo control y dominio del niño. Y en estas condiciones de marginalidad y de precariedad y pobreza, tener a alguien que lo busque a uno en una moto, pues era una garantía, porque nosotros vivíamos en una zona de una playa muy alejada del lugar donde estudiábamos. Yo estudiaba en el Rotario, me tocaba caminar muchísimo tiempo, muchísimo rato, y era una niña chiquita, y era una niña pobre además. Entonces estaban dadas todas las condiciones para que además quiero decirte una cosa muy fuerte. Esto pasa muchísimo. Esto pasa muchísimo, muchísimo en el marco privado. Y en ese punto donde tú tocas, esto pasa muchísimo. ¿Cómo inició ese proceso de abuso? Porque digamos que creería yo, no sé si es el caso, o creo que es como la misma metodología o modos de operar de los abusadores, van adentrándose de poquito en poquito hasta que cometen su objetivo. Claro, yo recuerdo, y esto ha sido también después de la terapia, porque ha habido algunos momentos difusos, mi psique me ha ayudado a ir escondiendo, y ha habido como momentos claves en los que yo he podido recordar otras cosas que no recordaba de fondo, ¿no? Por ejemplo, cuando hicimos el capítulo de los informantes y me pidieron unas fotos de mi infancia,
porque de alguna manera se tocó colateralmente este tema. Yo vi todas las fotos y me di cuenta de un patrón, y en todas las fotos yo estaba triste. No había ninguna riendo. Y recordé, en mi mente el primer episodio era en un baño de una casita donde nosotros vivíamos en un cuarto alquilado, al frente de una cancha, y entonces yo me quedé sola con él me cuidaba, por alguna razón, y en el baño me cogió y me dijo, Norma, venga, que la voy a enseñar a besar. Ese era el primer, yo tenía 8 años, ese fue como el primer recuerdo que tenía. Pero después de mucho rato de hacer terapia, me acordé que alguna vez nos quedamos solos en una mejora en la que vivíamos en Gaira, me quedé yo sola, en una mejora en la que vivíamos en Gaira, y él llegó con unas muñequitas de plástico, unas Barbies. Y recuerdo que en ese momento me dio la Barbie y me metió el dedo en la vagina. Era más pequeña, creo que tendría como 7 años. Y a partir de ese núcleo empezó un modelo de control, una dinámica de cuidado y protección. Recuerdo cuando vivíamos en Playa Salguero, que por ejemplo estaban matando disque mosquitos. Pues obvio, no había ni luz. Y yo me levanté exaltada porque sentía como a mi cuerpo se le estaba tocando y como supuestamente matando mosquitos, al mismo tiempo me estaba metiendo el dedo en la vagina. Muchas veces, creo que ese fue un episodio que marcó mucho mis sueños. Porque yo estaba dormida y estaba totalmente oscuro, no había luz en esa casa, y entonces yo soñaba todos los días que alguien me perseguía y me tocaba tirarme de la cama y seguir corriendo. Porque fueron episodios mucho más fuertes, o el episodio en el que él me amarró un árbol, desnuda, eso es en una zona que se llama El Escondido en Gaira, que hoy ya no es tan escondida, hoy está habitada, pero en ese momento me llevaba en la moto por allá. Y cuando digo me amarró un árbol es que cogió una cuerda y me colocó allí y me estaban picando las hormigas. ¿Por qué? Porque ya yo empezaba a decir que no, ya yo iba creciendo. Ya tenía creo que 10 años en esa época. O un episodio en el que él me estaba hablando detrás de la escollera y llegó una patrulla de policía, un motorizado. Y él era el mecánico de las motos de Gaira, mecánico al que muchos buscaban, era muy bueno en eso. Y llegó la patrulla de la policía y el tipo se dio cuenta que él me estaba violando, el policía. Me montó en la moto con él y me llevó a la estación de policía de Gaira. Y él llegó allá. ¿Qué pasó allí? No sé. Me imagino que hubo un intercambio de dinero. El policía me devolvió. Ok. Y Norma, y la gran pregunta que muchos se pueden hacer es, ¿dónde está la familia? ¿Dónde está mamá? Lo que pasa es que ya después de un tiempo tengo que decirte que yo, que soy experta en este tema además, porque ha sido doloroso pero al mismo tiempo bien bonito para mí. Después de defender 10.000 mujeres, después de haber podido judicializar al mayor violador del conflicto armado en Colombia, un hombre que mató más de 20.000 personas, de haber hecho tantas batallas como las que yo he hecho en mi vida y de conocer de cerca tantos casos diferentes al mío, puedo decirte que mi mamá no sabía, mi familia no sabía, porque es que cuando uno vive en la marginalidad, más las mujeres y las niñas, pues la pelea diaria es por comer, la lucha diaria es por tener que comer. Y mi mamá hacía lo que mejor podía en su estado de marginalidad, mi familia hacía lo que mejor podía, y el abusador es muy hábil, y esto pasa en los casos de violencia intrafamiliar, en los de feminicidio, en los de violencia sexuales. El abusador es muy hábil manipula el entorno familiar, porque además también es monstruoso creer que alguien que te debe proteger te va a matar, te va a matar, te va a asesinar. Es monstruoso creer que una niña de 8 años te genere deseos sexuales, cuando evidentemente sabes que hay gente que viola hasta bebés. ¿De dónde estaba el entorno? Sobreviviendo. Ok. ¿Y cuándo llegó, como dijiste, fueron 200 violaciones durante 4 años? ¿Cuándo se puso fin a esa situación? Yo le conté a una niña, una compañerita del colegio, a la que le agradezco mucho. Y ella me llevó de la mano donde mi mamá, y yo le conté a mi mamá. Y allí, bueno, paró la violación, paró la interacción sexual, la interacción con esta persona. Esta persona fue alejada de la familia, pero vino el otro proceso. Paró la violación y vino la respuesta de salud. Cuando digo la respuesta de salud es que de esto no se habla,
como en Encanto no se habla de Bruno, no se habla de esto, pero yo era una mujer prácticamente infértil. Yo quedé con un proceso de cistitis crónica durante mucho tiempo, ya me lo pude curar por el privilegio ya de la salud privada, cuando pude ascender socialmente, cuando la educación me dio otras oportunidades. Tuve una enfermedad pélvica inflamatoria por muchísimo tiempo. Mi hija es prácticamente un milagro de la salud porque mi cuerpo y mi sistema reproductor quedó muy maltrecho, pero además de eso, obviamente, pues, una gran incapacidad para establecer vínculos emocionales, un dolor muy profundo, que a pesar de, y yo tengo que decirlo para que la gente no se intranquilice, yo en este momento he superado todos esos escenarios. Yo en este momento soy una persona distinta, pero hablar de esto no quiere decir que no me duela. Yo perdoné a mi violador, William. Sí. Y no como una falsa moralidad religiosa, tengo que decirlo. No es una falsa moralidad religiosa. Yo lo perdoné porque era bueno para mí, era sano. Yo no podía seguir odiando. Y tengo que decirlo, que yo quería matarlo. Y pasaron 30 años donde empezaste, o han pasado 30 años, ¿no? Donde ha empezado todo este proceso. Dices que lo perdonaste. ¿Lo has vuelto a ver? Sí, claro. Sí, claro. Él tiene interacciones con mi familia. Con mi familia. Yo en silencio pasé muchas dinámicas. Yo lo veía y me deprimía. Yo lo veía y me costaban muchas cosas porque al final en los núcleos a veces no se entiende que las víctimas necesitan justicia. Y la interacción, es decir, el que una persona se aleje del entorno no significa que eso sea justicia ni restaurador para la víctima. Muchas de las víctimas guardan esto en silencio, sobre todo cuando son núcleos familiares, porque la respuesta es no denuncien. Y yo sé que mi mamá me va a matar, pero lo más complejo fue la respuesta de mi abuela. Y eso es una cosa que me marcó muchísimo. Mi abuela se atrevió a decir que ha sido mi culpa. Que yo había, siendo una niña de 8 años, que yo de alguna manera había provocado mi violación. ¿Por qué? Y esto no te lo dice la norma víctima, ya te lo dice la norma experta. En los núcleos patriarcales, de alguna manera, madres, abuelas, hermanos, tíos tienden a justificar las lógicas de abuso porque se entiende en el patriarcado que estas conductas de alguna manera tienen explicaciones o deben ser perdonadas. Ahí juega mucho la fe, la estructura familiar, la manera en la que las mujeres nos educan, la manera como al final nuestros cuerpos no valen nada y también la manera como al final estas cosas deben pasar hacia adentro. Sí, mi abuela se atrevió a decirme eso. Yo creo que ese episodio me marcó mucho y creo que me costó mucho trabajo también perdonarla. Y esta es la primera vez que lo digo públicamente. Me costó mucho trabajo perdonarla porque yo entiendo que ella quisiera proteger a su hijo. Y yo lo he vivido, este feedback, te lo quiero decir, como una novela y una película en otros episodios con muchísimas víctimas. Yo recuerdo el caso de una chica, no sé si la recuerdas, que fue asesinada en Pescadito, María Alejandra. La familia de María Alejandra me rogó durante mucho tiempo que ayudara al violador. Si espérese, yo tengo claro mi papel. Mi papel es el de defensa de las víctimas. Y la mamá lloraba y sufría mucho. Al violador no, al femicida. Lloraba y sufría mucho y yo entendí muchísimo a mi abuela en ese sufrimiento. Era su hijo. Hay estructuras muy fijas. Como dice el poeta Reyes, hay raíces que no se pueden sacar. Y hay formas de entender el relacionamiento. Entonces por eso mucha gente guarda silencio. Por eso muchas niñas no le cuentan al papá porque el papá puede terminar matando al tío. Por eso al final muchas dicen, eso no pasó porque es mejor silenciarlo. Duele menos pasar la página, pero el problema es que la víctima no pasa la página. A la víctima le cuesta. Con las víctimas de Giraldo yo lo vi muchísimo. El dolor era inmenso, inmenso, inmenso y era más fácil vivir con la vergüenza interna, porque además eso da pena. Cuando a ti te dicen es tu culpa, pues a ti te da pena, internamente tú te quedas pensando, ¿será que yo debí haberme puesto una falda más larga? ¿Será que no debía haber tenido las tetas tan grandes?
¿Será que me senté mal? Y entonces la víctima inconscientemente se culpa todo el tiempo. Sí. Norma, y digamos que has entrado a un proceso que no ha sido fácil, de superación, de trabajo espiritual y psicológico, como lo acabas de marcar. ¿Cuándo iniciaste ese proceso? ¿Y cómo era la Norma antes de ir a terapia, ir a iniciar un proceso espiritual? ¿Y cómo era la Norma? ¿Cómo es la Norma después de ese proceso? Yo hoy tengo que contarlo con risa dolorosa. Pasaron muchas cosas y la vida es irónica. Supuestamente Dios no juega los dados, pero a veces yo creo que sí. Nosotros éramos muy pobres, pero muy inteligentes. Los mejores alumnos del salón y los mejores del colegio, que no era lo mismo. En la normal San Pedro Alejandrino, cuando las notas eran cuantitativas. Y yo toda la vida fui usuaria de la Biblioteca Popular de Gaira. Les voy a contar 2 episodios muy llamativos de ese tema. Yo me volví atea como desde los 10 años. Porque, bueno, tú eres chiquito y tú ves que tu tío te habla tanto, tú dices, Dios no existe. Porque claro, obviamente yo le decía a Dios muchas veces que si Él existía no permitiera que eso le pasara a un niño. Yo me volví atea. Después entendí que Dios no tenía nada que ver con eso, que el que me estaba hablando era mi tío. Y 2, como era un ratón de biblioteca, entonces literalmente me leí todos los estantes de la biblioteca de Gaira, de libros viejos de todos los tipos, y me encontré uno de Pactos con el Diablo. Hoy me da muchísima risa además. Hoy me da muchísima risa. Entonces hice todo el conjuro y le vendí mi alma al diablo. Resulta que el diablo nunca apareció, ni le pasó nada a mi tío, ni mucho menos le vendí mi alma al diablo para que tomara venganza de mi tío. Eso fue una cosa tenaz de esas noches, además que eran largas, eran muy, muy largas, en varios momentos, en varios episodios, entre la marginalidad, la subsistencia, entre la búsqueda de oportunidades y la propia pelea interna, ¿no? La propia pelea interna, porque la pelea interna ondula, oscila, pero evidentemente es un maremoto interno que solo tú puedes explicarlo. Y que además también la gente tiende a lanzar muchos juicios de valor con cosas como la señora que se fue a hacer la cirugía estética, eso le pasa por vanidosa, sin saber qué pasa en el interno. Y no todo el mundo tiene la misma respuesta psicológica. Yo tengo que aceptar y asumir que yo tengo una respuesta psicológica muy fuerte, muy, muy fuerte, porque darle la vuelta de esta manera pues es parte también de la fortaleza interna, pero también de la ayuda de muchas personas. Entonces, cuando ya tuve un poquito más de privilegios, inicié terapia psicológica. Eso puede ser hace 15 años. Inicié terapia psicológica muy disciplinadamente. Fui a Emmaus, fui a otras cosas, inicié terapia espiritual, porque mira, es como si tu interno fuera este vaso, lleno de grietas abajo. Entonces tú le echas y le echas y le echas y le echas. Y la grieta hace que siempre se salga. Obviamente yo tenía muchísimas grietas. Las grietas se fueron tapando. Entonces se fueron tapando de múltiples maneras. La terapia psicológica ayudó mucho. La terapia espiritual, pero no la terapia espiritual convencional. Yo aprendí a meditar, por ejemplo, a hacer yoga, a hacer muchos ejercicios de introspección, de ida y de venida. Obviamente también una fuerte creencia en Dios, en una fase más restaurativa espiritual, sin militancia en ninguna religión, pero sí con apoyo de gente con matiz religioso. Y la tercera cosa, que ya terminó de llenar mis grietas, es la búsqueda de justicia para otros, que terminó siendo una búsqueda de justicia para mí. Entonces, dentro de, William, yo te puedo contar más de 10.000 casos que yo he conocido de violencia intrafamiliar y que sigo conociendo. Y yo dejé de contar en 10.000 porque quién sabe cuántos serán ya, todos los días, una víctima distinta. Y entonces, cada vez que yo escuchaba a esa víctima, era una especie de feedback psicológico. Decía, bueno, mi caso no es tan grave, yo no estoy tan mal, vamos a ayudarla. La ayudaba ella, me ayudaba yo, la ayudaba ella, la ayudaba yo. Y con el tema de Giraldo fue interesante porque yo siento que de las cosas que siempre me faltaron a mí fue la justicia. Y tengo que decírtelo.
Llegó un momento en el que tuve un novio y ese novio me iba a ayudar a matar a mi tío. Ok. En son de vengar y hacer Sí, justicia de por tus propias venganza. manos. Tuve un novio como a los 19 años, que además debo decir que no debió ser un novio muy santo porque Sí. me propuso, no, vamos a matarlo. Pero yo al final me arrepentí de eso. Vamos a darle una golpiza. También me arrepentí de eso porque mi naturaleza fue ganando y era mi naturaleza en función de vamos a dedicarnos a otra cosa, a otras causas. Y poco a poco fui el vaso zanjando, hasta este momento, que es de los mejores momentos de mi vida en los que ya no hay goteos. Ok. ¿Y cuándo, digamos, se reconstruyó un poco más esa vida para hacer la familia, tener una hija? ¿Cuándo tú decidiste dar ese paso? Porque ahorita nos decías como no tenía facilidad para tener interacción con personas, establecer vínculos. No, tuve 500.000 novios, tengo que decirte. Establecía vínculos, pero superficiales. Si algún novio mío está viendo por ahí, ya sabe. No, 500.000 novios es una exageración. Tuve muchos novios, pero no vínculos poderosos porque siempre habría esas ondulaciones que son además psicológicas de una persona que tiene altas inestabilidades, varios intentos de suicidio. Yo me acuerdo una vez me tomé unas pastillas, entre otras que eran de mi autor fetal, que él es además un epiléptico, y no sé cuánto tiempo me quedé dormida, me quedé como en coma. Varias veces ideaciones suicidas muy fuertes, pero entonces eso fue, y no es un cuándo, porque además tampoco puedo decirte tal fecha, pero sí fue cerrando las gotas, cerrando las gotas, cerrando las gotas. Mi hija, que es prácticamente un milagro, nació a los 6 meses y medio, con una matriz que se murió, además con una ecografía misteriosa que me hicieron. ¿Por qué misteriosa? Porque me iban a hacer de una o de otra cosa y el médico se equivocó y me la hizo de líquido amniótico, entonces se dieron cuenta que el líquido amniótico se estaba acabando y que la niña se iba a morir. Y creo que mi hija es prácticamente un milagro. Y fueron avanzando las cosas, fueron cambiando. Jimmy es un hombre excepcional que tiene 2 hijas además, y ese conocimiento con esas 2 hijas, esa interacción quizás despertó mi espíritu materno porque yo tampoco quería tener hijos. Y es que tener hijos cuando tú eres niña abusada es difícil porque tú piensas que al final, ¿para qué vas a traer hijos a que sufran? Y 2, me mandaron hija también, que tengo que decirte, mi hija ya tiene 8 años, es casi una mujercita en formación, se parece mucho a mí, por lo tanto es difícil. Entonces, ella, esa es de mis mayores preocupaciones, porque es imposible que tú dejes de todo el tiempo temer que a alguien cercano a ti le pase lo que a mí me pasó. A pesar de que tú puedas extremar los cuidados, las mujeres sí viven en lógicas de vulnerabilidad, las niñas sí son abusadas todo el tiempo. Así es. Norma, ahora queremos hacer un espacio contigo. Digamos que hemos querido que este podcast, Detrás del Rostro, sea también un espacio transformador, que aporta la sanación de nuestros invitados y que de alguna manera también sirva de herramientas o que le permita dar herramientas a las personas que en algún lugar del mundo alguien tiene una historia similar de dolor, de sufrimiento, como la que tú nos estás contando. Y hemos construido un espacio con nuestro equipo que se llama Frente a Ti. Y la idea es que ahora nos vamos a poner de pie, nos vamos a ir acá al espejo y la idea es que la Norma de hoy le hable a la Norma de hace 30 y tantos años. No puedo hacer algo más difícil. Hagamos el ejercicio. Te voy a decir una cosa, eso sí es duro, ¿Qué pero le bueno. diría la Norma de hoy a la Norma de hace 35 años? Que no es su culpa. Que a pesar de que mi abuela dijo que yo había propiciado mi vida, fíjate que me cuesta mirarla. No es su culpa. No. Ella o yo, ni siquiera puedo hablarle en primera persona. Yo era una niña. Yo no puedo ser culpable de nada de eso. Yo solo intentaba sobrevivir. 2, que se alegre, que se ría.
de las cosas más bonitas que tiene mi hija es que es una niña feliz. Y los rotos que uno tiene, o por lo menos los que yo tengo, por fortuna ya se han cosido, pero sí me hubiera gustado tener más sonrisas en mi infancia. Entonces, tengo que decirle que aunque ya todo eso pasó, sí me hubiera gustado que estuviera más contenta. ¿Qué hubiese esperado la Norma hace 35 años que le dijeran? Que no tuviera que restaurarme sola, que me hubieran acompañado más. No soy tan soñadora de crear una máquina del tiempo que esto no iba a pasar. Evidentemente pasó, por las circunstancias que sean. Sí fíjate que hasta doy gracias por lo que me pasó, porque la persona que soy es producto de esa resistencia de lo que pasó. Eso iba a pasar y la gente que he podido ayudar y a la que le he podido colaborar también ha servido para mí como mi propia terapia. Entonces, sí me hubiera gustado haber tenido más ayuda, que el camino de curarme mis heridas hubiera sido menos tortuoso. Muchas gracias, Norma, la verdad. Te acompaño en este. Ya no me pongas triste, no joda, porque... No es fácil, creo que de los momentos más duros de nuestra vida siempre es encontrarnos con nuestras heridas y nuestros dolores. Y ya como para ir finalizando este espacio con Norma Vera Salazar, me gustaría, Norma, que mirando a esa cámara le cuentes a esas mujeres que hoy de pronto están siendo víctimas, qué pueden hacer, qué herramientas, qué les sugieres, qué les puedes aconsejar para poder mitigar ese dolor. Que no usen TikTok, ni Facebook, ni Instagram como herramienta terapéutica. De los mayores errores que tiene hoy la gente cuando quiere soluciones rápidas a problemas difíciles en las redes sociales son una cantidad de mensajes genéricos de gente que no es experta, que tampoco busque la vía religiosa, porque además yo he representado múltiples víctimas de sacerdotes y pastores, abuelos. No, hay que buscar una vía terapéutica idónea. Para eso están los psicólogos y los psiquiatras. No todo el mundo tiene la misma respuesta psicológica y eso requiere, dependiendo de los niveles de trauma, acompañamiento psicológico de alto nivel. 2, que no se sientan culpables porque de ninguna manera y en ninguna circunstancia las víctimas tienen la responsabilidad. Es más, nuestra propia existencia nos hace responsables, ser mujeres. 3, que busquen lo que nosotros, los que trabajamos violencias, llamamos los núcleos de ayuda. Los núcleos de ayuda no siempre están en los entornos familiares, a veces uno tiene más cercanía con el amigo, el vecino, pero siempre deben buscar un núcleo de ayuda y ese núcleo de ayuda es un núcleo terapéutico y de acompañamiento. Y 5, que se aferren a la vida. En estos días he conocido muchos casos de chicas que se están cortando los brazos, cada vez es más usual. Tengo en este momento 2 chicas que son mellizas, que fueron adoptadas ambas por un primo y que la familia ha guardado total silencio. Una está mejor, la otra está en estado depresivo gravísimo. Y al final la gente opta porque la salida es el suicidio, porque el dolor es inmenso, ¿no? Pero tengo que decirle con total certeza a todos que a pesar de que el inicio de la terapia es una caja de Pandora que duele mucho, enfrentarse uno a uno mismo es la proeza más difícil. Es más fácil enfrentarse a cualquier otro, pero enfrentarse a uno mismo y poder tomar el control de sus dolores es algo que duele mucho al inicio. La terapia, por eso la gente la abandona, que es dolorosísima. Pero se los aseguro, con el paso del tiempo, la consistencia y además la disciplina en la terapia, los dolores ceden y van mejorando. Y por último hay que buscar un propósito. Hablando de mi ser político o de mi ser social, yo he hecho muchas batallas, muchísimas,
y en todas me han ofrecido plata para que deje de hacerla. No recuerdo cuánta plata me ofrecieron para que no siguiera en lo de Giraldo. Y en otras cosas que he defendido y luchado, porque en mi naturaleza está el tema de los derechos humanos, pero también está una inflexibilidad en mi propia estructura moral y ética. Y esa inflexibilidad parte del tema de que al final la ideología, los sentimientos no se compran. O sea, no hay forma de que yo deje de hacer lo que haga si me ofrezcan todo el dinero del mundo, porque yo encontré en la causa en la que yo creo, por eso soy tan vehemente y hasta mucha gente me dice que pongo mi vida en riesgo innecesariamente, pero el servicio a otros ha sido mi terapia, de las causas en las que yo creo. Entonces, cada cual en su matiz tendrá su propia causa. La pintura, la poesía, el deporte, cualquier cosa que también sirva para ir acompañando ese proceso interno. Y por último, este mensaje no es para las víctimas, este mensaje es para la gente. Es muy fácil juzgar desde afuera el interno, pero eso es el ADN de cada uno. Cada uno tiene su ADN psicológico. La respuesta emocional de alguien puede ser muy fuerte y muy dada a soportar muchas cargas y dolores, y hay gente que con cargas que parecen muy pequeñas se desploma completamente. Entonces, nos falta un poco más de empatía a nuestra sociedad. No se trata de ser tan zapa como yo, que me meto en cuantos problemas, pero también entender que un poquito de empatía con el otro no nos sobra y que al final cualquiera está expuesto a que le pase una cosa terrible, los hijos, las hijas, los hombres, las mujeres, y que requiera, por eso vivimos en sociedad, la mano del otro. Entonces, no seamos tan duros con los demás, tratemos de darle la mano al otro y dejar tanta individualidad. La pandemia nos iba supuestamente a enseñar a ser mejores seres humanos, pero creo que nos quedamos en el camino del aprendizaje. Ayudar a otros vale la pena. No sabes cuándo tú vas a necesitar esa mano. Bueno, de verdad, Norma, gracias por estar en este episodio de Detrás del Rostro, por abrir tu corazón, por contarnos tu historia, por mostrar ese lado que quizás muchos no conocemos o que no conocíamos y que hoy lograste o nos permitiste conocer. De verdad, muchas gracias por estar aquí y bueno, que sean muchas oportunidades más en las que podamos compartir. Gracias a todos.